se abarcan estos seis grandes grupos, los cuales están incluidos el temblor, la distonía, corea, balismo, tics y mioclonías, con las diferentes variantes que podemos observar en pantalla. En cuanto a la introducción, bueno, los movimientos anormales, como ya los mencioné, los principales van a ser temblor, corea, distonía, tics, mioclonías. Estos son síntomas relacionados con la disfunción de los ganglios basales y sus conexiones. Aquí es muy importante el examen clínico porque es un paso esencial, ya que de la observación vamos a poder caracterizar el movimiento anormal y vamos a poder identificar algunos signos asociados que nos van a orientar hacia el origen, hacia la etiología. En cuanto a la frecuencia de los movimientos anormales, encontré un artículo donde nos menciona cuál es su frecuencia de mayor a menor. Y bueno, por esta clase vamos a dejar un poquito a un lado lo que es el parkinsonismo, porque ya lo hemos estado viendo en clases pasadas, pero si se fijan, parkinsonismo y la enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de los movimientos anormales. Posteriormente tenemos la distonía, enseguida temblor, tics, corea, las discinesias, síndrome de piernas inquietas, mioclono, ataxia, atetosis, acaticia, psicógeno u otros. Bueno, vamos a recordar un poquito de la fisiopatología, de por qué se dan estos movimientos anormales. Bueno, los ganglios basales, el sistema extrapiramidal lo van a conformar los ganglios basales, que está conformado por el estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Otros núcleos subcorticales relacionados y sus proyecciones que intervienen en el control del movimiento. Los ganglios basales pues van a tener una vía de entrada, la cual está caracterizada por el núcleo subtalámico y por el núcleo caudado hipotálamo. Y también tiene una vía de salida, la cual va a estar integrado por la sustancia negra, la pars reticular y la parte interna del globo pálido. Aquí está lo que conforma lo que son los ganglios basales. Bueno, el modelo clásico nos menciona que la estructura funcional de los ganglios de la base se fundamenta en que hay dos circuitos, uno que es decir, dos vías. Una vía directa, la cual va a estar mediada por receptores D1 de dopamina, y una vía indirecta, que va a estar mediada por receptores D2 de dopamina, y esto nos quiere decir que siempre hay un equilibrio. Es decir, al mismo tiempo que hay una vía de entrada y una vía directa y una indirecta, entra y sale al mismo tiempo los impulsos. Al momento en que hay una disrupción o alguna alteración de este equilibrio, que por alguna afectación, ya sea morfológica o metabólica, haya esta alteración, pues nos produzca esta también alteración al momento de coordinar lo que son los movimientos. Los movimientos anormales se van a dividir en dos grandes grupos, los hipocinéticos y los hipercinéticos. En esta ocasión nos vamos a concentrar en lo que son los movimientos hipercinéticos, ya que los hipocinéticos son los que ya hemos estado viendo, como son la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo. Bueno, vamos a comenzar con el grupo más amplio, que es el temblor, los cuales a su vez están subdivididos, tienen varios subtipos, como el temblor del descanso, temblor de acción, temblor esencial, temblor cerebeloso, temblor de Holmes. Bueno, como para iniciar, el temblor es una oscilación regular del cuerpo o parte del cuerpo alrededor de su posición o del equilibrio. La clasificación del temblor
va a ir orientado a la etiología y se va a basar principalmente en qué circunstancia aparece, si aparece en reposo, si aparece en actitud o si es con intención, y en su topografía, es decir, dónde inicia o de dónde es predominante, si es de cabeza, cara, voz, miembro, proximal o distal, unilateral o bilateral. El temblor de descanso, vamos a iniciar con este. El temblor en descanso aparece durante la relajación muscular. Este va a cesar con la acción voluntaria y durante el sueño. Se potencia con el cálculo mental, las emociones y la marcha cuando afecta a los miembros superiores. La frecuencia de este movimiento va en un 4 a 7 Hz y temblor en descanso, perdón, y preocupa fácilmente la parte distal de las extremidades, pero también puede afectar la parte inferior de la cara, como lo es la mandíbula, los labios y la lengua. Bueno, continuamos con el temblor de acción. El temblor de acción es un temblor postural y el temblor de intención se clasifica como temblores de acción. La maniobra del juramento, que es la de levantar un bracito, como cuando estamos haciendo el juramento a la bandera, y la maniobra se llama espadachín, que es la oposición de dos índices horizontalmente. Esto va a resaltar este temblor. Bueno, voy a poner un poquito la cámara para... De hecho, son maniobras que muy frecuentemente utilizamos en la consulta. Ponemos al paciente en esta posición y aquí es donde empieza a haber este tipo de temblor, o simplemente a levantar una mano. También la otra prueba es la de la prueba del dedo nariz, donde también se va a observar ese tipo de temblor. Es cuando realizan una espiral con una lapicera, o la prueba del vaso, donde al momento de vaciar pues, agua, se tira, o cuando está haciendo la acción es cuando pierde el control. Esos son algunos ejemplos. También mencionaba que es muy importante excluir causas que sean más bien medicamentos o causas que pudieran retirarse y que pudiera desaparecer este tipo de temblor. Las principales causas farmacológicas de temblor van a ser este tipo de medicamentos, este grupo de medicamentos, como lo son los antiarrítmicos, como la miodarona, la metiltelina, los antidepresivos, la amitriptilina, litio, inhibidores de la recaptación de serotonina, los antipilépticos, como el ácido valproico, los broncodilatadores, como el salbutamol, o algunos medicamentos gastrointestinales, como la metoclopramida o la cimetidina. Hay algunos quimioterápicos también, como el tamoxifeno, citarabina, ifosfamida, tacrolimus, ciclosporina, y algunos otros medicamentos como lo son el interferón alfa, la teofilina y la cafeína. Ok, continuando con el temblor esencial. Este es un temblor, bueno, de los más, como hace ratito vimos las preguntas, es un temblor de acción de instauración progresiva a lo largo de varios años. Este tiene una frecuencia rápida, es más rápida que el pasado, que era de 4 a 6 Hz. Este es de 8 a 12 Hz, que afecta generalmente a los miembros superiores. A veces también va a afectar a la cabeza y a los miembros inferiores, al mentón y la voz. Este temblor esencial incrementa por las emociones, el esfuerzo físico y las sustancias estimulantes. Para este temblor esencial también debe haber una historia familiar, ya que es de autosómico dominante, y va a haber dos picos. El primer pico es a la edad de la adquisición de la escritura, y segundo pico es más allá de los 55 años. Bueno, había varios artículos donde hablaban sobre todo de temblor esencial, donde se han hecho muchos estudios, y en unos de ellos mencionaban que el alcohol era una sustancia que podía inhibir este tipo de temblor esencial.
Sin embargo, la cantidad de alcohol debería de ser mínima, una concentración mínima, hablaba aproximadamente de un 0.20%, pero no era recomendable, no era como un tratamiento farmacológico, por así decirlo, que se recomendara, pero que sí había varios pacientes que habían referido mejoría en cuanto al temblor esencial, refería mucho que sobre todo aquellos pacientes que tenían como algún tipo de temblor por nerviosismo, pero el alcohol era más que nada por el efecto sedante y a una cantidad pues así muy mínima. El tratamiento es también de forma personalizada. Se tiene que tener en cuenta pues o conocer al paciente qué es lo que le desencadena ese temblor esencial. Bueno, aquí tenemos el tratamiento farmacológico, pero primero vamos a ver las medidas no farmacológicas, donde refería que también es importante limitar el uso de la cafeína, puesto que a veces esta sustancia exacerbaba o también aumentaba más lo que es el temblor esencial. Y el alcohol, como les mencionaba, que tiene cierto efecto sedante, pero no es una medida como tal para tratar este tipo de temblor. También hace ratito veíamos la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de primera línea o con qué vamos a iniciar? Se han visto principalmente estos 3 tratamientos, como vimos, el propanolol, en una dosis decía a partir de 40 a 60 hasta 300 miligramos. Esto va a ir a una dosis respuesta. Normalmente se inicia con una cantidad, con la mínima que sería de 40 a 60 y posteriormente ir evaluando la evolución del temblor hasta llegar a una dosis máxima de 320 miligramos al día. En segundo lugar tenemos la primidona. Este es de 250 a 750 miligramos y también se va a introducir gradualmente, comenzando con 250. Perdón, aquí me faltó un cero. Y como tratamiento de tercera línea, también mencionaban el topiramato, a una dosis de 400 miligramos por día. Bueno, también mencionaba algo de la toxina botulímica. No se había identificado o no se había comprobado al 100% que tuviera un alivio adecuado. Era más bien para aquellos pacientes que no habían tenido una adecuada respuesta con los tratamientos previos y las inyecciones de la toxina botulímica en los músculos que intervienen en la producción del movimiento. En particular, mencionaba que era para los flexores de la muñeca y los dedos. También era de una duración de aproximadamente unos 3 meses y pues sí hubo mejoría en cuanto a aquellos que recibieron esta inyección de toxina botulínica versus aquellos que solo recibieron placebo. También mencionaba que era muy utilizado para los temblores primarios de escritura. El temblor cerebeloso, es intencional, es proximal, es de gran amplitud y de baja frecuencia, aproximadamente de 4 Hz. Sus causas van a ser numerosas, las cuales son tóxicas, lesionales, como la esclerosis múltiple o accidentes vasculares cerebrales, o también lo teníamos como causas genéticas, como la enfermedad de Friedreich, ataxias espinocerebelosas o adquiridas como la atrofia multisistémica. Estas causas, pues sí mencionaban que eran las causas, que estaban asociadas a lo genético eran causas relativamente raras, con una incidencia de menos del 1%. Incluían algunos síndromes como el síndrome asociado al temblor de X frágil. El siguiente movimiento es el terremoto de Holmes, el cual es un temblor postural de reposo
de unos 3 a unos 5 Hz que afecta a la parte proximal de una extremidad superior, rara vez a ambas o a la cabeza y al tronco. Esta se va a incrementar en el mantenimiento de la postura y los movimientos involuntarios y aparece en daño cerebral, normalmente en lesiones que están localizadas en el pedúnculo cerebeloso superior entre la sustancia negra y el núcleo rojo. El temblor específico de la tarea, este aparece únicamente al realizar la tarea, específicamente esa actividad. Por ejemplo, temblor de escribir, temblor de la mandíbula al beber, o por ejemplo, realizar algún gesto deportivo, o sea, como cuando vas a, como mencionaba este ejemplo de cuando un golfista avienta un tiro, o incluso también como cuando algún músico quiere empezar a tocar, o incluso también otro temblor, que si estoy mal, por favor corríjanme, a mí me tiembla la mano específicamente cuando voy a dar el primer punto, y ya después ya no, cuando hago una sutura. Entonces, también mencionaba que era de autosómico dominante. Debe haber un antecedente de algún otro familiar de primera línea que lo tenga. Entonces yo le pregunté a mi papá y a mi mamá si alguno de ellos le temblaba la mano al hacer alguna actividad y sí, mi papá me dice que cuando va a tocar el bajo, sí le tiembla la mano, nada más, por ejemplo, por decir en la nota de sol, pero así como al primer estímulo que va a aventar. Y también yo había notado que mi papá tiene ese temblor al momento de escribir, pero pues todo es un fisiológico, pues. Hay otro temblor que se llama temblor ortostático primario. Esta bueno, es un poquito de difícil diagnóstico porque se va a caracterizar solamente cuando al temblor postural de los miembros inferiores que aparece solo al estar de pie. Normalmente pues no va a ser percibido por el paciente o por su entorno porque pues rara vez pues a veces por las prisas y todo, o sea, lo ves como, o no lo sientes porque también es muy finito ese temblor, a menos que este temblor sí vaya más allá y es un temblor de rítmico rápido. Este es aproximadamente de 15 a 17 Hz y se puede mostrar o demostrar este tipo de temblor en un examen cuidadoso sobre todo con una electromiografía en los músculos, en el músculo cuádriceps. Y el tratamiento para este tipo de temblor es tratamiento con gabapentina, pregabalina, ácido valproico, betabloqueantes o algunas benzodiazepinas. Al final voy a mostrar una tabla de los tratamientos, de los principales tratamientos que es para cada uno de este tipo de temblor. Ahora vamos a continuar con el segundo movimiento, que es una distonía. Esta se va a definir por contracciones musculares sostenidas e intermitentes, a menudo repetitivas, con posturas anormales y típicamente reproductivas en el mismo paciente. Esta se va a desencadenar o va a aumentar por el movimiento voluntario y se asocia a un fenómeno de desbordamiento. El fenómeno de desbordamiento es una contracción muscular involuntaria que excede el territorio anatómico de la distonía con un gesto antagónico que va a permitir al paciente atenuar temporalmente el movimiento o la postura distónica, y es muy sugestivo de este tipo de distonía. Al final también les voy a poner un video sobre los movimientos y me voy a pasar a la otra. Pero si se fijan en donde dice, en la imagen donde está una mujer con una hiperextensión, pues
pues sí se ve así de impresionante. Y ellos lo que hacen o lo que intentan hacer para compensar, pues es, como decía, con un movimiento antagonista. Pero sí son movimientos muy notorios. La distonía se va a clasificar en tres. Puede ser por causas iatrogénicas, causas lesionales o causas primarias. Las causas iatrogénicas, que sería la primera causa y la primera a descartar, sería la medicación. Por ejemplo, la toma de algunos fármacos como lo son los neurolépticos y también otros fármacos como lo son los neurolépticos nada más, perdón. Estas se pueden presentar de una forma aguda o tardía. También puede haber causas lesionales, esto es ya descartando alguna causa farmacológica y iatrogénica, es decir, buscar alguna lesión en los núcleos grises basales, infecciosas o autoinmunes. Esta nos podemos guiar de algunos estudios de imagen. Aquí sí podemos utilizar algunos estudios de imagen como una resonancia magnética, o también se puede utilizar o podemos estudiar el líquido cefalorraquídeo o incluso buscar anticuerpos antineurona. Y la siguiente causa, que sería causas primarias, estas son frecuentes, se van a hacer aquellas como el blefaroespasmo, la distonía cervical, tortícolis espasmódica, la distonía funcional, calambre del escritor o el calambre del músico. Varios genes, sobre todo aquí en las primarias, se han asociado, por ejemplo, el gen CIZ1, gen AN03, el gen TVB4A y el gen GNAL. Estos son los principales genes, pero pues estos no los vamos a buscar de una forma rutinaria porque no tienen o no van a modificar el manejo terapéutico, ya que principalmente se maneja con la inyección de toxina botulínica. Tenemos otra distonía genética generalizada primaria. Esta es de una localización craniocervical. Esto es una condición muy rara y esto solamente se va a buscar en aquellos pacientes donde ya se conozca con ese antecedente o esa mutación. Y los principales genes involucrados en esta son la gen de la tirosina, DYT1 o THAP1. Ahora vamos con las metabólicas tratables. Estas son enfermedades metabólicas que hay que descartar para hacer nuestro diagnóstico diferencial, como lo son la enfermedad de Wilson principalmente, que sería como la más común de todas las que siguen, la enfermedad de Niemann-Pick, xantomatosis cerebrotendinosa, deficiencia de vitamina D, enfermedad de Segawa o distonía sensitiva sensible, la hipermagnesemia o la enfermedad de Gaucher. Y pues para hablar rápidamente, la enfermedad de Wilson se caracteriza por, aparte de las alteraciones a nivel que causan a nivel hepático, cerebro y movimiento, como la distonía, temblor o disartria, hay una baja concentración de ceruloplasmina en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos. Esta es la acumulación de cobre en varios tejidos del cuerpo, encontrando lo que es el signo del anillo de Kaiser-Fletcher. Estaba en la imagen anterior. Y muy rara vez se va a llegar a la biopsia hepática teniendo pues los antecedentes y los signos clínicos antes dicho. Y también esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva. Ahora vamos con el siguiente grupo, que es el grupo de la corea.
Estos se caracterizan principalmente porque son movimientos arrítmicos, aleatorios, distales, que van a interferir con el movimiento normal y van a ocurrir sobre todo en un contexto de hipotonía. Este va a diferir del balismo porque el balismo mencionaba que es estereotipado, es más complejo, es proximal y más explosivo. La corea puede afectar cualquier parte del cuerpo. Mencionaba que podía ser o ser tan discreto y difícil de identificar cuando está enmascarado en un movimiento involuntario, perdón. Este se va a identificar más fácilmente cuando se trata cuando está localizado en la esfera bucolingofacial. La corea se va a incrementar por el estrés, la fatiga y la acción. Y también si hay antecedentes familiares, se mencionaba sobre la secuenciación de genes HT, en donde como primera sospecha buscaremos lo que es la enfermedad de Huntington. Bueno, la enfermedad de Huntington se caracteriza por la expansión de los tripletes CAG del gen HT. Esta es una autosómica dominante. Se manifiesta aproximadamente entre los 30 a los 50 años y la instalación suele ser insidiosa y el modo de revelación está acompañado de también trastornos psiquiátricos, cognitivos y motores. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, está acompañado por la depresión, trastornos psicóticos o conductas suicidas. En cuanto a lo cognitivo, mencionaban también rasgos de impulsibilidad, agresividad, apatía. Empeoraba llegando a la disartria y a la disfagia, llegando a ser incapacitante, y mencionaba una muerte después de 10 a 20 años de evolución, y en la resonancia magnética lo que va a mostrar es atrofia de los núcleos caudados. Ahora vamos con otro subtipo de coreas, la corea metabólica y la corea autoinmune. Las coreas metabólicas incluyen todos estos desequilibrios hidroelectrolíticos como la hipo o hipernatremia, hipocalcemia, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, hipoglucemia, insuficiencia renal e insuficiencia hepatocelular. Esto principalmente lo vamos a ver en pacientes con hiperglucemias. Mencionan en un grado mayor a 20 miliosmoles con una celularidad plasmática de más de 310, pero no vamos a encontrar cetonuria y se va a ver afectación sobre todo a nivel del glutamato. Y las coreas autoinmunes, esta principalmente mencionaba la corea de Sydenham, pero bueno, esta es principalmente en niños. Esto es posterior a una infección orofaringea por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se presenta de 4 a 8 semanas posterior a la infección en niños de 8 y 9 años principalmente. También tenemos lo que son las coreas paraneoplásicas. Este cuadro clínico es un cuadro clínico subagudo. Se va a asociar con otros signos neurológicos como distonía, polineuropatía y manifestaciones encefálicas. Vamos a continuar con el siguiente grupo, que son los tics. Bueno, estos principalmente van a afectar a un grupo muscular. Pueden ser clónicos, parpadeo palpebral, sacudidas de la cabeza, o más bien un movimiento pseudodistónico, como lo es una crisis oculógira o rotación del hombro. Y los tics
van a ser, pueden o no ser acompañados, o sea, pueden venir solos, es decir, puros movimientos, o se puede agregar una vocalización o verbalizaciones, las cuales son intermitentes, involuntarios o semi-involuntarios. Referían los pacientes que ellos sentían como un alivio después de realizar el TIC, tenían también como nosotros le llamamos. Esta es principalmente, bueno, se va a caracterizar porque mínimo está presente tanto tics motores y verbales durante un periodo de más de 12 meses. Estos comienzan en la edad de los niños, en edad escolar, antes de los 10 años, y se va a intensificar conforme vayan pasando los años. Es decir, en la segunda década se va a identificar, pero posteriormente va a disminuir después de los 20 años. Enfermedad de Tourette también mencionaba que casi siempre van acompañados de algunos otros síndromes, como lo son el TDAH, el trastorno obsesivo compulsivo, y también en aquellos pacientes con espectro autista. Pues no hay, ha habido escasez de revisiones para los trastornos hipercinéticos. La mayoría de estos trastornos hipercinéticos mencionaban que también tenían alguna alteración conductual o psicológica, por eso se menciona que el tratamiento pues debe ser personalizado y bien identificado en cada paciente, qué situaciones de estrés lo exacerban, o las terapias o tratar la patología de base. En cuanto a la terapia farmacológica, como bien hace ratito lo mencionamos, para el temblor, el propanolol, el cual es un bloqueador beta adrenérgico, y la primidona, un anticonvulsivo, siguen siendo los dos fármacos más efectivos, pero también habría que tener sobre la ingesta de algunas otras sustancias, como lo era el alcohol y la cafeína. Además de lo que es el propanolol y la primidona, también se han hecho estudios con las benzodiazepinas, diazepam, lorazepam, clonazepam, alprazolam, y también pueden tener algunos efectos sobre todo sedantes y paliativos. Los efectos secundarios que hay que cuidar con estos. Algo que se esté utilizando mucho, pero se han visto estudios donde se bloquea la vía de la estimulación cerebral profunda,
es decir, se bloquea la vía que va dirigida al núcleo intermedio ventral del tálamo y sin embargo, pues no se ha demostrado ningún beneficio significativo en el temblor esencial en cuanto a la estimulación del nervio vago. En cuanto al tratamiento de la distonía, bueno, en resumen, eh, es solamente sintomático, no es neuroprotector. Este es el objetivo de aliviar los movimientos involuntarios, corregir las posturas anormales o prevenir las contracturas y mejorar la función. Sobre todo mejorar la función y que tengan una calidad de vida o llevar una vida lo más normal posible. Y como les mencionaba, es muy importante la fisioterapia y los aparatos ortopédicos también están validados para que los puedan utilizar los pacientes. Ahorita vamos a ver por qué. Porque sus movimientos pues sí son muy exagerados. Más se utiliza o lo que más se ha visto en los estudios, en los análisis, en los diferentes metaanálisis que se han hecho, por ejemplo, para la distonía se utilizan los fármacos anticolinérgicos como el baclofeno, la toxina botulímica, el globus pallidus internus, la estimulación magnética transcranial repetitiva. Para el espasmo hemifacial se utiliza la toxina botulímica. Para los temblores, ya mencionábamos propanolol como primera línea, primidona, topiramato, toxina botulínica, otra vez el globus pallidus internus del núcleo intermedio ventral. Pues es la cirugía que hace ratito mencionábamos. Los tics manejados con flufenacina, risperidona o toxina botulínica. La corea con tetrabenazina. El síndrome de piernas inquietas con agonistas de la dopamina, como la carbegolina, pramipexol, ropininol, rotigotina, gabapentina, hierro, levodopa, metadona, oxicodona. Y para los bioclonos, las benzodiazepinas. Sí. Ok. Bueno, esto pues comenzó con el principal movimiento como lo veíamos en frecuencia, que es el parkinsonismo, pero enseguida vamos a ver el resto de movimientos anormales.
Perdón. ¿Ya me escucho bien? Sí, ¿verdad? Son algunas, en el video pudimos observar algunas de las enfermedades que vimos durante la exposición. De hecho, hace poco, tengo un video, pero no lo pude subir porque está en mi celular. En la cama 472, no sé si recuerdan a una paciente donde tenía un tipo de movimiento que ahora ya revisando el tema era de tipo balismo, era unilateral, pero era un movimiento así como vimos a un señor de batita verde, en exageración, que el esposo mencionaba que nada más cedía ante el sueño, pero ya quedó en neuro y ya no sé, no le dimos seguimiento, no sé si recuerdan de esa pacientita. No sé si tenía alguna alteración metabólica en ese momento, porque llegó nada más ese día, pero me acuerdo que todos nadie sabía qué era lo que tenía esa señora. Y la verdad, no sé si alguno de los R1 que hayan estado con ella de neuro, que recuerden esa paciente, en qué quedó, o cuál fue la conclusión, o qué pasó con ella. Ah, sí, bueno, sí, el doctor sí fue el único que me dijo que le podíamos hacer, porque no sabía qué tenía esa pacientita. Ah, hipernatremia. Déjenme ver si les puedo poner el video. Pero creo que no lo pude pasar. Pero bueno, si no después, a ver si en una chancita se los puedo mostrar. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Pues solo son comentarios, Mimi. Hola, por cierto. Espera. Mencionaba sobre el temblor, las distonías. Estabas diciendo que algunas de las causas era la iatrogénica. Dijiste los neurolépticos, pues principalmente la olanzapina, pero no solo esos medicamentos. Está también la morfina, antihistamínicos. Algo también muy importante en nuestros pacientes, pues es el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Al inicio del tratamiento pueden presentarlo. Y también los antagonistas de la dopamina. Ya ven que es muy frecuente que llegan por reflujo, cosas así, o el médico familiar ya les había dado metoclopramida o domperidona, cosas así, y también eso puede generar distonías. Y de otras de las cosas, bueno, en lo que mencionabas de los tics y de... ¿Qué más? Bueno, principalmente ahorita de los tics, que se asociaba a trastorno obsesivo compulsivo, es porque cuando mencionabas al inicio los núcleos de la base, tienen también un papel muy importante pues, en el asa cognitiva, en la límbica, en oculomotora y pues la motora como tal. Entonces, por eso es que, por ejemplo, las enfermedades como cura de Huntington, nuevamente tics, se asocian a trastornos o problemas asociados como de conducta y también a cuestiones del estado de ánimo, porque pues se involucra todo eso. Es como la explicación general de por qué se asocia. Y pues ya. Sí, gracias, doctora. Incluso sí mencionaba que el efecto de la metoclopramida podía desaparecer incluso hasta 6 meses después de haberla suspendido. Entonces sí era muy importante sobre la indagación de los fármacos que había estado tomando el paciente. Gracias. También preguntar o indagar sobre los antecedentes heredofamiliares de los pacientes, porque como mencionaba ahorita Noemí, hay ciertas patologías que sí podrían tener un trasfondo genético, como lo de la corea de Huntington. Y bueno, como veíamos desde la clase previa, pues son varios los trastornos del movimiento que se pueden detectar. Entonces es importante hacer un interrogatorio completo, una exploración adecuada, saber diferenciar, porque como decíamos, no cualquier alteración de movimiento, cualquier paciente que tenga temblor va a ser enfermedad de Parkinson, que es lo que normalmente vemos más. ¿Sale?
Entonces, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? O también nada más para comentar, digo, no estuve en la otra clase, saliendo ahorita de colado. Acuérdense, las discinesias como tal son todas alteraciones del movimiento, porque muchas veces ven un paciente con una distonía, por ejemplo, en Parkinson ya tiene discinesias. La discinesia es toda alteración del movimiento de un paciente. Entonces, la discinesia pues, puede ser cualquier cosa de las que están viendo, una corea, un balismo, una distonía. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir, porque muchas veces no tiene discinesia, pues sí, pero ¿de cuál? Ahorita, también como parte pues de un comentario que quiero hacer es que como ahorita se está haciendo un estudio como tal en siglo XXI donde se están reuniendo ciertos pacientes pues como tal para las discinesias inducidas por levodopa. Más que nada están captando pacientes y les están tomando video, obviamente con su debido permiso, para incluir la amantadina dentro del cuadro básico de medicamentos para precisamente estos pacientes con discinesias que están muy marcadas, inducidas por levodopa. Entonces, como tal, se está llevando ese conteo, pues como tal, ese recuento de pacientes que pues sí son bastantitos que se están llevando. Que bueno, tenemos que checar lo del Parkinson, porque la amantadina no es como que de última opción ni para discinesias, de hecho es de las primeras opciones. Nada que nosotros como vemos pacientes adultos mayores, generalmente pues nos brincamos la amantadina y eso porque pues por esperanza de vida y tiempos de vida, pues es mejor dejarles levodopa, que es un poquito más efectivo. Pero en pacientes jóvenes es ideal dejarles amantadina, algunos tipos de antiparkinsónicos, antes de iniciar la levodopa. Y generalmente ya cuando tienen discinesias por levodopa, pues ya es bien complicado poderlas quitar. Se ocupa un ajuste más bien de la levodopa bien con horario, o bien dejarle la levodopa en gel ahí pues vía gastro, o bien pues así el neuroestimulador. La verdad es que cuando tienen discinesias o fallos de movimiento por la levodopa está bien complicado ya tratar a los pacientes. Pero digo, estaría muy bien que tuviéramos amantadina ahí en el cuadro básico. También porque a nivel particular es medio complicado conseguir, como es un antiviral, perdón, pues muchas veces viene la amantadina, pero viene con paracetamol, o viene con metamizol, o viene con otro tipo de chocho por ahí que por la dosis es bien bajita, y aparte pues tiene un AINE, entonces como que también es bien complicado, y casi no hay genérica. De hecho, pues el más común es ¿cómo se llama? Es como el Epameos, pero tiene un nombre como de Parkinson. Entonces es la única que hay de marca. No es tan frecuente que tengamos también por medio particular. Pecameos se llama. Perdón. Igual también, pues identificar bien a la hora de hacer su exploración física, más que nada los R1, a la hora para saber identificar los diferentes temblores. La doctora Noemí precisamente lo menciona así rapidito, algunos tipos de temblores, más que nada de acción, que precisamente era lo del postural, el cinético y el de intención. Precisamente el postural, pues a la hora de explorar al paciente, pues tú le pides hacer una maniobra tipo como esta, o le pides precisamente que haga las dos manos hacia adelante, y pues nosotros vemos pues con la postura el temblor, identificando pues bilateralmente la situación. El temblor cinético, como dijo bien la doctora Noemí, y también el temblor de intención, haciendo la maniobra de punta nariz, pidiéndole al paciente que pues toque su nariz y la punta de la pluma y empiece, y pues cuando esté el caminito y esté así pues temblando, pues ese va a ser como tal el temblor pues cinético, y el de intención cuando ya esté llegando, el paciente va a empezar a temblar más, cuando esté llegando a la punta pues como tal. Más que nada es ver los fenotipos pues en su exploración física pues como tal, y cuidar las banderas rojas pues también del temblor. Si ven que es un temblor unilateral, que es focal, que hay temblor de piernas, que ese temblor se acompaña de rigidez, bradicinesias, y aparte del que el temblor sea en reposo, pues a lo mejor sí tengamos un parkinsonismo pues como tal, pero dentro de las banderas rojas pues está eso. También un temblor que sea de inicio súbito, de inicio rápido, pues ver si algún medicamento nos está causando el temblor. Y pues si este temblor tiene muy característico también que el temblor esencial afecta pues la cabeza en movimientos ya sea no y sí, en caso dado que ese temblor se acompañe de posturas anormales,
como pues así, pues a lo mejor nos estemos guiando por alguna distonía que no estemos identificando. Entonces, pues cuidar las banderitas rojas que cada uno de los movimientos tienen, más que nada, pues, y así. Doctor Lascano, no sé si nos quisiera compartir algo. ¿Qué tal? A ver, Alejandro. Ahí está. Noemí, Alejandro. No. Sandy. Hola, doctor, dígame. Hola. ¿Qué te llama la atención en cuanto al tratamiento y a los adultos mayores? A las opciones terapéuticas que tienes para una gran cantidad de los temblores que habló muy bien Noemí y que pasó el video y que ya a ver si puedo dormir bien al rato. Bueno, Ajá. respecto a lo que comentaba Jair de la mandarina, no está recomendado en adultos mayores. El protocolo que se está llevando en estudio es para adultos jóvenes, por lo que comentaba el doctor Cisneros. De las opciones terapéuticas, las que se tienen en disponibilidad o se recomiendan son levodopa, carbidopa, y se puede suplementar con otros fármacos que lo que van a hacer es potenciar el efecto de levodopa, por ejemplo, en los casos de Parkinson. En otros parkinsonismos también se puede hacer uso de levodopa, carbidopa, y debemos recordar que la dosis no debe de superar los 1200 miligramos. Otras opciones terapéuticas, pues depende del tipo de temblor. Como decía Mimi, el propanolol, pero tiene que tener supervisión cardiovascular. Y pues tenemos en el IMSS algunos otros fármacos, pero sinceramente tiene que ser primero bien diagnosticado el tipo de temblor, y si no tenemos bien el diagnóstico, lo recomendable es no iniciar un tratamiento al azar, porque podemos ocasionar más riesgo que beneficio en el paciente. ¿Qué otra opción terapéutica? Pues los estimuladores. Para colocar un estimulador necesitamos que el paciente cumpla un protocolo, y el protocolo, una de las características es que no haya un deterioro neurocognitivo moderado o leve, que sea de una causa corregible. Entonces, no todos los, casi no se aplican a adultos mayores por esto, porque pues se ha observado que el riesgo-beneficio no está compensado. Es como lo que yo he aprendido en estos días, en estos días que he estado en neuro. Exacto, así como mencionaba la doctora Sandy, el propranolol nos podemos ir con dosis bajitas, no los 320 miligramos que menciona la guía, sino nos podemos ir de 80 a 100 miligramos al día, a lo mejor con 40 miligramos cada 12 horas, más que nada precisamente por los efectos adversos que suelen tener, y sobre todo si nuestros viejitos pues ya tienen, digamos, bradicardia, pues como tal, que sufran de hipotensión, pues como tal, de por sí la levodopa tiene como efecto adverso la hipotensión ortostática, pues como tal, todavía pues el propanolol puede dar un poquito más de hipotensión. La primidona como tal da sedación y confusión, pues como tal. La gabapentina, que también mencionó Noemí por ahí, da un poquito de somnolencia. Y el topiramato, pues si nuestro adulto mayor no está comiendo, pues le va a crear un poquito de anorexia. Entonces, pues tener más que nada cuidado con esos efectos adversos y tenerlos bien en cuenta. Sí, es cierto. Y eso que escribió aquí el doctor Tonchi, también, ¿no? Es Roger, ¿no? Sí. Deciros más, ¿no? Sí, el arsenal terapéutico con el que contamos para este tipo de temblores,
pues no es muy amplio, digamos, y además muchos de los medicamentos que mencionó Noemí pues tienen efectos secundarios importantes, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya están tomando otros medicamentos para otro tipo de patologías, como habitualmente nos toca ver a los mayores de 70, 75 años, ¿no? Entonces se complica mucho el tratamiento para el temblor específicamente. Lo interesante es los recursos a veces de la levodopa, dosis bajas para un determinado tipo de temblor, en fin, ¿no? Pero el arsenal como otra vez terapéutico no es, digamos, muy confiable, ¿no? En relación al tratamiento del temblor. Ok, bien. Estuvieron bien en la clase, Noemí, bien. Los videos bien. Yo creo que cuando ven a un paciente con un determinado tipo de temblor o una determinada tipo de movimiento anormal y lo identifican bien, ya no se les va a olvidar. ¿Sí? Me acuerdo del primer paciente que vi de Corea, ya no se me olvida, ¿no? Y pues desafortunadamente a algunos pacientes les va muy mal, ¿no? Y tenemos poco que ofrecerles, desafortunadamente. Pero bueno, ok. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya nos vamos. Nada más, Doc, lo del examen sería el día miércoles. Del examen. No sé, cuando ustedes quieran, yo estoy ya terminando ahorita las preguntas. Pues sería o mañana o el día miércoles, el día que se le facilite a usted, igual para que avisa. Creo que esta semana me da igual. Entonces, ustedes díganme. Todas las que están escondidas pues no cuentan. Así es que tú dime. Yo creo que si no tienen inconformidad los demás, podemos hacerlo el día de mañana para no atrasarnos con el temario, para que el miércoles siguieran con las clases, como vamos. Ok. Bueno, ¿Todos de entonces, acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, Doc. Ok, a ver. Bueno, ok. Como veo doy, entonces todos de acuerdo. bueno, Bueno, entonces, pues hasta mañana. nos vemos. ¿A qué hora? Igual a las 8, ¿no? Sí, igual a las 8. Sale. Órale, pues. Buenas ¿Sabes? noches. Yo, no sé quién me la pueda pasar. Una lista y de la lista con los temas que han presentado cada Ok. una, cada uno de ustedes. Sí, lo mandamos al grupo, Doc, lo del temario de los temas que hemos estado viendo. Ajá. Para algunas preguntas estuve buscando los videos que se grabaron esos pasan a me acuerdo, a una plataforma en YouTube, ¿no? Sí. Así Sí, nada más que creo que ahorita no vamos tan actualizados con... pero encontré ajá. ¿O tienen alguna otra plataforma en especial para? No, nada más ahí los hemos estado subiendo a YouTube, pero no sé si considere que suban en el grupo las presentaciones, No sé, en lo que, como para lo que sea más fácil para ustedes. porque las presentaciones nos las pasamos entre nosotros, pero no sé si quiera que se las hagamos llegar también a usted. Ok. Yo creo que le podemos enviar por correo a cada quien la presentación, Doc. Creo que sería lo más fácil, porque si los videos pues si no se han subido. ¿Los videos no los ha subido? No, todavía tenemos de varias clases pendientes, vamos muy atrasados. Porque como te digo, he encontrado videos antiguos.
Ujú, sí, sí, actuales y vamos muy atrasados. Ajá. Yo me veía más joven. Eh, pero bueno, Todos nos veíamos más jóvenes. ajá. Las otras presentaciones más o menos me voy acordando y tomo notas, pero quise tomar algunas otras y es difícil que me pudiera encontrar. En las presentaciones las busqué también en el correo de Google, en el Gmail, y algunas no están. Yo creo que podemos hacer eso, que la suban al grupo de geriatría para que estén ahí a la mano para todos. Oye, o tienen en el Drive. O en Drive, en el Drive del grupo también se pueden mandar. Ok, entonces les encargo. Sí, Doc. Sí, hacemos una carpeta que diga pues presentaciones de este año, Ok, porque sí hay bastantes viejitas. vale. Bueno, Dale, entonces mañana a las 8. órale. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.